Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Café Jurídico, la sección de Admitio dedicada a discutir temas relevantes de doctrina en conjunción con la coyuntura nacional e internacional del mundo del derecho. Mi nombre es Jorge Lazo, comisionado de edición de la revista Advocatus, y me acompaña mi compañero Walter Ramírez, comisionado de eventos de la misma. El día de hoy tenemos el placer de tener como invitado al doctor Fabricio Sánchez Concha, socio del estudio Benítez Vargas Ugaz. El doctor Sánchez cuenta con una gran experiencia en la práctica del campo de propiedad intelectual y competencia. Es abogado por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y magíster en patentes, marcas y propiedad intelectual por OBS Business School y la Universidad de Barcelona. Doctor Sánchez, nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación. Y tiene usted, de hecho, un currículum muy extenso en la materia, lo cual, por supuesto, lo hace una voz más que autorizada para poder hablar sobre el tema de hoy, la reprogramación de créditos durante la pandemia. Y más o menos en ese contexto, ya metiéndonos de lleno en la entrevista, ¿podría hablarnos un poco acerca de su experiencia en el sector de discusión el día de hoy? Gracias, Jorge y Walter, por la amable invitación. A ver, desde el punto de vista de protección al consumidor, es decir, los artículos establecidos en el código que garantizan la salvaguarda de los derechos, en este caso, del consumidor financiero, y que están intrínsecamente relacionados con el tema de las reprogramaciones, y que, digamos, desde que se entró en este estado de emergencia debido a la pandemia, hemos visto varias denuncias de consumidores por una razón muy sencilla. O bueno, era lo que se exponía en las denuncias, que los bancos habían reprogramado unilateralmente los créditos de consumo. Cuando hablo créditos de consumo, puede ser un crédito personal, puede ser lo establecido, los créditos otorgados a través de las tarjetas de crédito. Y esta modificación unilateral, señalaban los consumidores, que no habían sido trasladadas o comunicadas a ellos antes de que sea efectivo esta modificación o este cambio, lo que traía como consecuencia una insatisfacción, y solicitaban que se regrese el crédito al estado anterior porque consideraban que no lo necesitaban o no era pertinente, y que, claro, se imponga una sanción a la entidad financiera por realizar este tipo de actividades. Entonces, la pregunta o el análisis que se tiene que realizar en virtud de este tipo de denuncias relacionadas con la reprogramación es si es que la entidad financiera finalmente está habilitada o no para poder realizar este tipo de modificaciones unilaterales sin el consentimiento del consumidor o el cliente financiero que atiende, en este caso, los bancos, las financieras, etc. Si nosotros, digamos, revisamos la norma pura y dura, vamos a verificar que la imputación que probablemente se ha hecho, es decir, la imputación de cargos realizada por la autoridad administrativa para poder analizar si en efecto existió una modificación unilateral y que esa modificación unilateral constituiría una infracción al Código de Consumo, lo que la autoridad hace es imputar métodos comerciales coercitivos, y dentro de los, digamos, literales que exponen este acto prohibido es que no se puede modificar sin previo consentimiento lo pactado entre las partes. Y esto hace un correlato con la ley 28587, que es la ley complementaria de protección al consumidor en materia financiera, donde en efecto establece algunas posibilidades y también restricciones a las entidades financieras para poder realizar este tipo de cambios. Y eso también está ligado con la resolución SBS 3274 del 2017, que es el reglamento de conductas de mercado, donde se habilita o se habilitaba, actualmente está vigente si lo habilita, a que los bancos puedan modificar de manera unilateral los contratos bancarios o financieros de los productos que ofrecían a los consumidores, pero en supuestos muy excepcionales. Estos son por un tema de prevención del lavado de activos, por un tema de falta de transparencia del consumidor, y por un tema
por un tema de sobreendeudamiento. Si es que el banco advertía estas posibilidades o estas existencias, el banco estaba habilitado para poder modificar el contrato e incluso resolverlo sin autorización previa del consumidor. Solo obligaba, una vez que realizase el acto, tenía un plazo de 7 días hábiles para poder poner en conocimiento de este hecho al cliente o al consumidor. Pero lo cierto es que cuando empezó digamos, la pandemia y el Estado decreta estado de emergencia y digamos, se cierran todos los negocios, existe retraso en los pagos, la gente ya no puede pagar al día las cuotas que tenían programadas, es que digamos, el Estado, el gobierno, dentro de los oficios que emitió la Superintendencia de Banquiseguros, habilitó a las entidades financieras a que puedan, es decir, la posibilidad, no la obligación, de que puedan reprogramar, ese término es importante y ahora lo voy a explicar, reprogramar los créditos de los consumidores sin previo aviso, si se consideraban que este crédito digamos, la cartera podría resultar contingente, es decir, que los consumidores no puedan cumplir con su obligación de pagar de manera efectiva el día que les corresponda. Y esto traiga como consecuencia que sean calificados de manera negativa en el sistema, lo cual era bastante grave. En consecuencia, si el banco advertía este supuesto, podía modificar unilateralmente los créditos otorgados y esta reprogramación, claro, se emitieron unos oficios que se fueron complementando en el tiempo respecto de quiénes podían acceder a esta reprogramación, cuál era el plazo máximo que se podía extender en la reprogramación dentro de las cuotas y posteriormente la obligación de notificar luego de ocurrido este supuesto. Y lo importante es que este supuesto, digamos, de reprogramación que generaban los bancos, posibilitaban o habilitaban a los consumidores a que ellos puedan solicitar expresamente que una vez tomando conocimiento que su crédito ya ha sido reprogramado, lo puedan retrotraer, es decir, señalar al banco que no están de acuerdo con la reprogramación y que el banco estaba obligado a retrotraer la operación al estado en el cual se encontraba, es decir, nunca hubo ningún tipo de cambio. Lo cierto es que si verificamos los oficios del primero que se emitió en el estado de emergencia, como no había posibilidad de notificación porque nadie podía salir, lo que decía ese oficio era que el banco tenía que poner en conocimiento del consumidor en el menor plazo posible. Cuando pueda, te voy a informar que te he reprogramado y bueno, ya luego tendrás la obligación o la posibilidad de solicitar que se retrotraiga la operación o solicitar que se cancele. Luego, los siguientes oficios, ya cuando el tema, digamos, de otra vez regresábamos y se habilitaban, digamos, los negocios y poder volver a salir, ya la norma establecía plazos, ¿no? A partir de determinada fecha, ya tienes la obligación de estos 7 días de informar al consumidor y el consumidor en ese momento acepta o no la reprogramación unilateral que se habría realizado. En consecuencia, el análisis que se hace es verificar si es que dentro de los oficios múltiples emitidos por la Superintendencia de Banquiseguros, el banco cumplió, digamos, con sus obligaciones para poder reprogramar estos créditos. Y si es que atendió de manera favorable las solicitudes realizadas por los consumidores en la medida que no estaban de acuerdo con esta reprogramación. Dicho esto, cuando, digamos, el órgano técnico, en este caso, quien vio el grueso de las denuncias, es la Comisión de Protección al Consumidor número 1, que es la que se encarga de analizar por competencia, este tipo de productos financieros, si es que supera la valla de las 3 unidades impositivas tributarias. Cuando ellos analizaron los hechos, claro, primero tuvieron que verificar o desarrollar si es que dentro de las normas complementarias, este reglamento de conducta de gestión de mercado habilitaba a los bancos, ya les he comentado que sí se puede, pero en 3 supuestos específicos, y que luego de emitido estos oficios, el consumidor
estaba en la posibilidad de solicitar al banco que esta reprogramación no se realizase, o si es que la comunicación fue trasladada al consumidor. Revisados los oficios, es decir, cumpliendo con los requisitos que estos establecen, que el consumidor no tenga una mora antes de 15 días, se determinaba cierto plazo para poder solicitarlo. Pero si es que el banco no comunicaba al consumidor respecto de esta modificación unilateral que se había realizado, el banco estaría incumpliendo con una de las obligaciones. Si bien es cierto, los oficios se le otorgaban la potestad, es decir, la facultad de hacerlo o no, al momento de hacerlo, el banco se obliga a cumplir con los oficios, en este caso en particular a poner en conocimiento del consumidor esta reprogramación que se había hecho. Si es que la respuesta es no, se ha incumplido con el deber de información en virtud de estos oficios, y la consecuencia inmediata era que el banco tenía que retrotraer la operación al momento en el cual se encontraba, ¿no? Al momento que realizó la modificación. Y claro, finalmente terminó sancionando a algunos bancos por no haberlo informado. Pero más allá de identificar, digamos, técnicamente el procedimiento que debe seguir la entidad financiera en el transcurso del tiempo para, al momento de reprogramar de manera unilateral, poner en conocimiento del consumidor este hecho y también advertir si es que este hecho le favorecía o no, es que el objetivo era bueno. ¿Por qué era bueno? Porque si uno revisa la norma técnica, va a advertir que cuando una persona está en problemas, digamos, de no pagar su deuda, existen tres posibilidades que el consumidor puede solicitar a la entidad financiera. Y es la refinanciación, la reprogramación y el congelamiento. La refinanciación, digamos, funciona o aplica este concepto o esta definición de refinanciación cuando el consumidor financiero no puede cumplir con su obligación. Tiene un atraso de las deudas porque se ve imposibilitado de pagarlas y esto ya repercutió negativamente en las centrales de riesgo, razón por la cual es el consumidor quien recurre al banco, le solicita un refinanciamiento y el banco lo que hace es realizar o emitir un nuevo crédito para que el consumidor pueda alargar las cuotas, y claro, este alargamiento de cuotas necesariamente va a generar nuevos intereses, para que el consumidor pueda cumplir con su obligación. Esa es la refinanciación. El consumidor ya se atrasó en las cuotas, ya tiene un reporte negativo, pero el banco de cierta manera refinancia la deuda para que el consumidor pueda pagarla en un mayor plazo, con cuotas quizás más reducidas, pero se va a cargar un interés distinto al primigeniamente contratado. La reprogramación, que era, digamos, la finalidad al momento de emitir estos oficios, aplica en no golpea negativamente al consumidor, el consumidor lo solicita previamente, es decir, antes de entrar en incertidumbre si va a poder o no cancelar o cumplir con su obligación, le solicita al banco que le reprograme la deuda. Y esta reprogramación no genera intereses adicionales y en consecuencia no repercute negativamente en las centrales de riesgo. Y ese era el objetivo del oficio. Es decir, reprograma la deuda de los consumidores que tú consideras contingente, pero no lo castigues ni lo consignes en las centrales de riesgo. Y el tercer supuesto es el congelamiento. Es decir, yo tengo una deuda de determinadas cuotas, esta deuda se congela, hay un periodo de tiempo donde el consumidor no paga las cuotas que correspondan y estas cuotas se trasladan al final del crédito. Si la cuota, digamos, si el crédito había sido contratado en 12 cuotas, el banco podía otorgar un congelamiento de 2 meses. Entonces ya serían 14 cuotas. Y eso no modificaba absolutamente nada, solo aplazaba el tiempo del pago de la obligación y eso tampoco generaba un reporte negativo en las centrales de riesgo. En consecuencia, digamos, la reprogramación no generaba un impacto negativo en el consumidor, pero también la norma establecía que se podía reprogramar, pero la reprogramación no podía excederse en un principio de 6 meses adicionales a la cuota primigeniamente
contratada o luego la extiende a 12 meses. Y claro, en algunos casos, por temas operativos, se cargaba intereses adicionales que no debieron hacerse y eso también generaba un problema al consumidor, o el consumidor, sin haber sido informado, recibía su estado de cuenta y verificaba que su préstamo ya había sido reprogramado y eso, digamos, le cambiaba el esquema de pagos mensual, obligaciones que tenía, no solo con la entidad con la cual no se encontraba conforme, sino otro tipo de obligaciones. Y ese malestar pudo haber generado en algunos casos la necesidad de interponer ese tipo de denuncias y ahí se evaluaba todo lo que les comentaba, pero la intención en sí misma de esta reprogramación para aliviar a los consumidores que tenían créditos contratados con las entidades financieras tenía un objetivo bastante noble, ¿no? Listo, doctor. Muchísimas gracias por esta respuesta tan completa que, de hecho, que abarcó desde qué era una reprogramación de crédito, los elementos y los presupuestos que la configuran, ¿no? Pero ya como habiéndonos hablado de tanto de Indecopi como la SBS, las diversas entidades financieras y el mismo como consumidor, ¿de qué manera usted cree que la pandemia ha impactado la labor o el rol que cumplen todas estas entidades, todos estos sujetos en el campo de la reprogramación de crédito? Desde el punto de vista del regulador de la Superintendencia de Banca y Seguros, el rol que pretendió cumplir o cumplió es justamente aliviar a los consumidores financieros de las obligaciones que tenían y que éstas no puedan repercutirse en aspectos negativos en su calificación. Y desde el punto de vista del órgano administrativo, sancionador, que protege al consumidor, Indecopi, su visión fue de dos maneras. La primera es a través de las denuncias de parte y a través de la dirección de fiscalización. Es decir, a través de la dirección de fiscalización se realizaron supervisiones, investigaciones a las entidades financieras para advertir si es que éstas cumplían con todos los presupuestos que establece el entorno de protección al consumidor referidos a la obligación de información relevante, precisa, que lleve al consumidor a tomar una decisión adecuada, hasta justamente los cumplimientos normativos que obligaban a los proveedores digamos, a cumplir de manera precisa lo que establecían las normas sectoriales. Y desde el punto de vista de las denuncias de parte, lo que hizo el Indecopi es hacer suyas las denuncias planteadas, revisar digamos, los temas técnicos que advertían eh, puntos que podrían generar un eh, desfavorecimiento hacia el consumidor o por el contrario, eh, esa reprogramación no generaba un impacto negativo, por el contrario, lo beneficiaba. Entonces, lo que hizo el Indecopi es revisar las denuncias y determinar si es que los procedimientos establecidos por los bancos eran acordes o no a lo que establecían las normas. Si es que la respuesta era no, claro, dentro de sus facultades pueden ordenar medidas correctivas que se devuelva al consumidor al estado anterior el hecho antes denunciado y también imponer multas que sirvan como disuasivos para que las entidades financieras cumplan con lo que establezca la norma, ¿no? Listo, doctor. Ahora mi compañero Walter tiene algunas preguntas también. Bueno, doctor, de verdad la explicación ha sido muy completa. Pero de hecho, lo que me gustaría también que quizás vayamos un poco más al derecho comparado, ya que considero que sería interesante también como que conocer dentro de lo que vendría a también ser justamente el marco de la pandemia y cómo otros países, si es que otros países quizás han recurrido a este, como usted lo ha explicado, a este alivio, lo que se ha buscado era básicamente un alivio financiero para los consumidores. Y digamos, usted en su experiencia, ¿cómo cree que otros países han tratado
el, el mismo tema de la reprogramación de los créditos y cómo los calificaría también. A ver, acá hay que determinar que desde el punto de vista general, cuando inició la pandemia y el mundo, digamos, se paralizó, la mayoría de países, por lo menos en la región, tomó medidas similares a las nuestras para aliviar a los consumidores. Pero claro, si vemos el órgano, digamos, técnico que analiza este tipo de denuncias, vemos que el INDECOPI tiene particularidades bastante especiales, distintas de los otros países. Pero de manera general, digamos, el objetivo que se buscaba, los países vecinos o hermanos tomaron medidas bastante similares, ¿no? Para aliviar a los consumidores ante la falta de posibilidad en muchos casos de poder cumplir con sus obligaciones financieras. Muy bien, bueno, usted teniendo ya todos estos supuestos ya establecido básicamente tanto el comportamiento y la definición de este fenómeno financiero, si es que lo podríamos llamar así, ¿usted cree que ha resultado, ha logrado su propósito durante esta pandemia? O sea, ¿ha logrado justamente este alivio para el consumidor? Y así, en caso no lo fuera, o en caso también que sí lo haya logrado, ¿cómo usted considera que ha sido el rol tanto del Estado como del sector privado para los efectos, ¿no? Justamente para el resultado de estas medidas? A ver, mi punto de vista ha sido, como les comentaba, que la intención ha sido bastante buena, pero lo cierto es que hay que analizar eh, caso por caso, porque en un principio, digamos, y eso sirve como un antecedente, es que cuando los bancos empezaron a reprogramar un sector que, digamos, del consumidor que no se sentía aliviado, era que la reprogramación respecto a créditos otorgados sobre tarjetas de crédito, es decir, el plástico, solo se reprogramaba el pago mínimo. En consecuencia, esto a la larga no era beneficioso, porque el consumidor, digamos, los pagos mínimos, por definición, digamos, tienen una fórmula establecida por la superintendencia que no es el monto total del consumo del mes de la tarjeta de crédito. Y eso, claro, se va sumando y finalmente no termina teniendo resultados positivos. Entonces, yo creo que en el camino, porque si verificamos los oficios emitidos por la superintendencia, si no me equivoco, fueron como 4 o 5, fueron complementando y adecuándose a los momentos y a las necesidades que se fueron advirtiendo en este desarrollo de la emergencia sanitaria, viendo en qué casos se podía otorgar la reprogramación en virtud de los oficios, de acuerdo al tipo de cliente o consumidor, otorgar los congelamientos, y ya cada entidad financiera analizaba cómo es que estos cambios o estas facilidades o estos beneficios, va a depender cómo la entidad financiera lo veía, impactaban directamente a los consumidores. Van a haber muchos que no estaban de acuerdo porque lo que te decía la norma era que el banco tenía que analizar su cartera crediticia, es decir, a varios consumidores. Y cabe la posibilidad que dentro de esa cartera crediticia que podría resultar contingente, habían algunos consumidores que no necesitaban ese tipo de reprogramaciones porque no tenían problemas de liquidez, o este cambio puede generar una modificación en la estructura de las obligaciones del mismo consumidor. ¿Ya que me refiero? Si es que tú tienes obligaciones con varias entidades financieras o otro tipo de deudas, los consumidores o las personas por lo general programan su remuneración o los ingresos que puedan tener, los organizan para poder cumplir con sus obligaciones. Pero si me terminan reprogramando una obligación y el primer mes me alivio un poco, pero al siguiente, digamos, se hace un cargamontón, me tengo que pagar varias obligaciones,
no termina siendo bastante beneficioso. O habían algunas promociones de las entidades bancarias que te permitían consumir con la tarjeta de crédito dentro de un mismo mes, pero lo terminabas pagando a los 2 meses siguientes. Si no se informaba al consumidor, el consumidor consumía, venía el estado de cuenta, consideraba que no le habían cobrado o simplemente no revisaba el estado de cuenta, y a los 2 meses posteriores le venía sus consumos propios de ese mes, más los sumados de los periodos anteriores, entonces le generaba un problema. Entonces, atendiendo a la pregunta, yo creo que, repito, el objetivo era bueno, pero, digamos, habrá consumidores o clientes financieros a los cuales sí les ayudó, sí les funcionó aliviándolos, y a otros, por el contrario, no les facilitó la vida, ¿no? Bueno, sí, doctor, estoy muy de acuerdo con usted. Efectivamente, también habría que ver caso por caso y justamente también el ver los casos permitió que esto le beneficie a un sector como que también para que otro sector no se vea afectado por el mismo, ¿no? Bueno, para finalizar con esta conversación, ¿qué reflexión nos podría dejar sobre este tema? Y digamos que en mm, una eventual situación parecida a la que hemos vivido en la pandemia, ¿qué errores o qué cosas cree que deberían, o sea, se debería mejorar para que esta reprogramación sea todavía más beneficiosa y cumpla de mejor manera este alivio para los consumidores? A ver, esta reprogramación que les comentaba es una excepcionalidad, ¿no? Se emitieron en virtud del estado de emergencia. En consecuencia, no es la regla, ¿no? Lo que debe ocurrir es, más allá de la ejecución de lo establecido en estos oficios múltiples en virtud del estado de emergencia, me parece que es muy importante la información que debe recibir el consumidor para saber, conocer, informarse sobre las posibilidades que el sector financiero eh, le puede ofrecer para mitigar o solucionar algún problema que puede existir, ¿no? Y esto lo digo porque digamos, de los conceptos de los cuales hemos conversado hace un momento, la refinanciación, digamos, genera un impacto negativo en el reporte o en la calificación crediticia del consumidor, pero claro, esto ocurre luego que vencen las obligaciones. Pero si el consumidor, antes de entrar a esta crisis, puede solicitar al banco una reprogramación, es decir, esté informado de cuáles son las alternativas que puede tomar para caer en estos incumplimientos y malas calificaciones que luego van a traer que no les puedan otorgar otros créditos, no puedan financiarse para hacer proyectos personales, etcétera. Yo creo que un elemento importante es la información. La información dentro del sector privado, tratar de hacer que el consumidor conozca sus derechos, el consumidor conozca los beneficios que se pueden otorgar, pues, de manera muy clara, de manera bastante sencilla, que pueda llegar a la mayoría de las personas que tienen algún tipo de contrato o solicitud de crédito con las entidades financieras, para que sepan cuáles son las alternativas que pueden utilizar o pueden manejar cuando exista un hecho de tal naturaleza. Habrá que analizar también la particularidad o la necesidad de cada persona, pero que pueda recurrir a la entidad financiera antes que exista una calificación negativa, ¿no? Y también, claro, un tema de responsabilidad. Yo te hablo del crédito de consumo puro y duro, o el tema de las tarjetas de crédito, pero también es importante que el consumidor se informe para ser responsable respecto al uso de los créditos o los productos financieros a los cuales puede acceder en virtud digamos, al alcance de, de las obligaciones que puede asumir, ¿no? Es decir, si tengo 30 tarjetas de crédito y todas las uso, probablemente en el futuro tenga un problema inmediato
de no poder cubrir estas obligaciones. Entonces, esto se traduce nuevamente en información de las entidades financieras al consumidor y también cierta responsabilidad del consumidor para evitar caer, no necesariamente en virtud de esta emergencia, sino en general dentro del entorno de vida que puede llevar a una persona a saber utilizar responsablemente dentro de uno este producto bancario, que son las tarjetas de crédito, ¿no? Yo creo que esa sería una recomendación y una reflexión que se podría utilizar para que las entidades financieras informen de manera más detallada, porque claro, si lees la página web o entras a investigar un poco en el banco, vas a ver que sí existe esta información, pero también habrá que ver si es que el consumidor accede para analizarlo de manera detallada. Entonces yo creo que es una obligación, un deber del banco dar ese tipo de información de manera más sencilla, que tenga mayor impacto, y por parte del consumidor ser responsable respecto a los productos financieros que pueda contratar. Bien, doctor, efectivamente la información considero que es importantísima y sobre todo por parte del consumidor esta cultura financiera para no caer efectivamente dentro de estos problemas. Bueno, sin nada más que decir, doctor Sánchez, agradecemos su participación y que nos haya deslumbrado sobre este tema de mano de su experiencia. Y bueno, nos despedimos en esta ocasión, pero esperamos verlos pronto. Gracias.